Muy buenas noches a todos, sean todos ustedes bienvenidos. Damos la bienvenida a este curso gratuito, Atención al paciente crónico y paliativo en tiempos de COVID-19. Les damos las gracias a todos ustedes por su puntualidad. Este curso es auspiciado por la Universidad Norbert Wiener, la Sociedad Peruana de Neumología y el Consejo Regional 3. Bien, con ustedes el programa el día de hoy. En nuestro curso virtual, el módulo de hoy es el módulo 5, atención domiciliaria del paciente renal, y tenemos también nuestras conclusiones y recomendaciones del curso. Vamos a dar inicio a nuestro módulo 5 con nuestro tema abordaje de enfermería en paciente renal en tiempos de COVID-19. Tendremos un bloque de preguntas al finalizar. Como ya es conocido, nuestro bloque de preguntas siempre es por chat interno. Solamente podemos levantar la mano y si queremos realizar alguna acotación, tenemos que coordinarlo con el administrador interno para poder liberar el micrófono si este sería necesario. De no ser así, ustedes ya saben que no pueden aperturar el micrófono bajo ninguna circunstancia para así poder tener la continuidad en el tema. Posterior a esta parte de tema 1, vamos a iniciar con el bloque de conclusiones y recomendaciones por Magister Rodolfo, la licenciada María Montalbán, quienes tienen algunas sugerencias para todos ustedes, y finalmente vamos a concluir con el curso. Les agradezco a todos ustedes y por favor, nuevamente tengamos nuestros audios en silencio. Hoy tenemos nuestro módulo 5, atención domiciliaria del paciente renal, conclusiones y recomendaciones del curso. Para esto voy a dar la bienvenida a nuestra magíster Carmen Arias Minaya, quien tiene mucha experiencia en el abordaje de enfermería en el paciente renal en tiempos de COVID-19. Le agradezco de sobremanera el gesto solidario que está teniendo magíster Carmen Arias para con nosotros, quien va a compartir sus conocimientos el día de hoy. Bienvenida, magíster Carmen. Volvemos a aperturar el micrófono. Está en silencio. Gracias, Katia, por la invitación. Agradecemos al equipo organizador de este evento, la verdad sumamente importante, ya que hay poco escrito sobre el tema del abordaje de enfermería en el paciente renal. Es importante conocer que todos los pacientes que presentan enfermedad renal crónica y sobre todo los pacientes que están en terapias de reemplazo renal, sea hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, son pacientes bastante vulnerables, sobre todo por su estado de inmunosupresión al que están expuestos. Siguiente. Siguiente. Es importante que nosotros nos planteemos en este escenario, tenemos un escenario con 3 condiciones de paciente, paciente que presenta fallo renal agudo, un problema de infección de COVID, tenemos al paciente trasplantado y a los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis y diálisis peritoneal. Para cada caso, el paciente tiene una especial atención, aunque las recomendaciones de bioseguridad son básicas para todo este grupo vulnerable. Siguiente. Es importante considerar que enfermería cuenta con una función independiente propia de enfermería, que es el cuidado holístico. Y cuando hablamos del cuidado holístico integral, nos referimos a que como enfermeras podemos hacer la valoración de necesidades de nuestros pacientes, planificar en base a cuál es el conocimiento que ellos tienen, planificar en relación al conocimiento que tienen sobre su enfermedad, sobre el tratamiento, farmacológico, tratamiento dietético y dialítico. También considerar el estado emocional de los pacientes en esta pandemia, lo que nos va a permitir hacer un plan de cuidados
Pero la diferencia del cuidado de enfermería está basada en ese momento en el tema de la educación, ¿no? La educación y el monitoreo virtual, lo que nos va a permitir a posterior poder evaluar la efectividad de nuestro plan de trabajo en relación a la presentación de casos, sean de COVID sospechosos o también en el caso de las complicaciones propias de la enfermedad renal de los pacientes que se encuentran en las terapias dialíticas. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos que nos estamos planteando de enfermería para el cuidado del paciente renal? Básicamente, lo que nosotros tenemos que lograr es fomentar el autocuidado del paciente en esta terapia de reemplazo renal para la prevención de la infección, ¿no? Sabemos que son pacientes propensos, inmunodeprimidos, y este fomentar el autocuidado básicamente va a ser a través de lo que nosotros le llamamos el acto educativo, ¿no? Es el pilar fundamental del trabajo de monitoreo remoto y en la prevención de las infecciones en estos tiempos de COVID, ¿no? El otro objetivo es brindar el soporte necesario para poder lograr que el paciente tenga un tratamiento seguro. ¿Y cómo vamos a lograr ese tratamiento seguro? A través de que nosotros hagamos de nuestros pacientes autónomos. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de que el paciente tiene que ser conocedor sumamente de su enfermedad, conocedor de su tratamiento, conocer cuáles son los signos y síntomas previos a las complicaciones, sobre todo saber a quién va a acudir en el caso de algún tipo de complicación o el caso de que el paciente se encuentre sospechoso de infección. Entonces, así estaremos hablando de que nuestro paciente es autónomo. Tenemos también que este tipo de monitoreo que vamos a hacer nos va a permitir identificar a los casos probables de pacientes COVID, ¿no? A través de no solo del monitoreo remoto, sino también del autodiagnóstico que se puedan hacer los pacientes frente a lo que nosotros hayamos educado en el reconocimiento de los signos y síntomas. Y también darle un soporte precoz de casos confirmados para limitar que esta infección se siga propagando y también poder controlar la severidad del daño, ¿no? En el logro de estos objetivos, básicamente, no solamente está el personal de salud, sino el paciente per se y la familia que lo acompaña. No está de más decir que en esta adherencia el rol educativo de enfermería es primordial. Y cuando decimos primordial, es que la enfermera tiene que autoeducarse, buscar de sobremanera dónde están las recomendaciones sobre cómo manejar este tipo de casos para los pacientes renales en tiempos de COVID. Siguiente. Vamos a empezar con el tema del manejo del paciente trasplantado, ¿no? Los receptores de trasplante corren más riesgo de adquirir infecciones virales, por ejemplo, como un resfrío o la influencia, ¿no? Porque reciben medicamentos inmunosupresores, aparte de la inmunosupresión que ellos tienen propias de su enfermedad. Entonces, al mantenerse informado y tomar precauciones personales de cómo poder reducir este riesgo de estar en contacto con el coronavirus que causa la infección COVID, ¿no? Las recomendaciones que nosotros planteamos son las recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, esas recomendaciones han sido aportadas ahora en abril del 2020, y bueno, la primera y la que todos conocemos es la importancia de quedarse en casa, ¿no? Igualmente, el uso de las barreras de bioseguridad, y aquí queremos ser un poco incisivos en el tema del lavado de manos, ¿no? O sea, cuánto el paciente conoce la importancia, o sea, no solamente decirle que se lave la mano, ¿no? Sino cuál es la importancia de hacer un lavado de manos correcto, de respetar los tiempos, de usar digamos, el jabón correcto, del secado inclusive, porque sabemos que existe la contaminación húmeda, que es la que también genera la transmisión de bacterias. Mantenerse alejado de las personas enfermas, incluso dentro de la propia casa. También un factor muy importante es que nosotros eduquemos al paciente acerca de cómo asegurar el stock de sus medicamentos. Paciente trasplantado que deja de tomar el medicamento por algún motivo, sea por depresión o sea porque no tiene los medicamentos
medicamentos, es un paciente propenso a perder el injerto. Entonces, el stock a revisar el paciente no lo hará pues 1 o 2 días antes, sino por lo menos nosotros recomendamos 15 días antes verificar que el paciente tenga los medicamentos necesarios indicados para el tema de preservar su trasplante. También es importante la correcta alimentación. Muchos pacientes perdieron el injerto por problemas de hipertensión, así que hay que hacer mucha educación con respecto al control de la sal y de las grasas. Y también se recomienda la limpieza y desinfección de los ambientes donde el paciente pues habita. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones de la CDC en pacientes trasplantados compatibles con sintomatología COVID, ¿no? En este caso ya estamos hablando de pacientes trasplantados que sean pacientes que pueden haber estado en contacto o sean sospechosos de esta sintomatología. Lo importante es mantener informado al paciente sobre estas consideraciones especiales, tales como contactar inmediatamente con su médico tratante, ¿no? El paciente debe saber a quién y dónde puede contactarse con su médico, reportar la sintomatología, ya sabemos, temperatura mayor de 38, dificultad respiratoria, sea disnea o taquipnea, que el paciente acuda para hacerse la prueba diagnóstica, y vigilar los signos de alarma con seguimiento telefónico cada 24 y 48 horas por enfermería, ¿no? Si el paciente se logra comunicar con la enfermera o el médico, el seguimiento de esta sintomatología debe ser cada 24 a 48 horas. Y en caso que esta sintomatología pase de moderada a severa, pues habrá que acudir al hospital de referencia que el paciente tiene indicado. Siguiente. En esta diapositiva les quiero mostrar, ya entrando al tema del paciente en terapia de hemodiálisis, cuál es la exposición y riesgo que presentan estos pacientes. Pues podemos observar en la primera lámina que el paciente, desde que sale de su casa, ya entra en contacto con la persona que lo va a trasladar, que puede ser un familiar o puede ser un señor taxista, y las probables personas que puedan parar por el camino para verificar hacia dónde se dirige el paciente, ¿no? Entonces consideramos que como mínimo el paciente al salir de su casa para ir a la terapia de hemodiálisis ya entró en contacto con dos personas. Ya cuando llega a la clínica de hemodiálisis o a su centro hospitalario ya entra en contacto con la secretaria y también con la persona de vigilancia que está en la puerta. Encontramos 2 contactos más. Cuando el paciente ingresa a la sala de espera, pues se va a encontrar con los compañeros que también van a entrar a su tratamiento o con los familiares que están esperando recoger a los pacientes que se encuentran en el turno anterior. Hemos considerado aproximadamente 5 personas más. Y ya cuando el paciente entra a la consulta médica para la evaluación y luego ingresa a la sala de hemodiálisis, pues entra en contacto con 8 personas más. 5 pacientes que están en el tratamiento, con la enfermera, con la técnica de enfermería, con el técnico de máquinas, ¿no? Es por eso que tenemos que los objetivos del programa de enfermería en las unidades de hemodiálisis están relacionados a identificar precozmente aquellos pacientes que cumplan con la definición de casos sospechosos de infección por COVID. Proponer a los entes administrativos cuáles van a ser los circuitos y mecanismos para administrarles el tratamiento de hemodiálisis, y minimizar el riesgo de contagio a otros pacientes de hemodiálisis y también al personal. Siguiente. Y nosotros informamos al paciente que que tiene otros problemas de salud, estos pueden suponer un mayor riesgo de padecer un caso grave de COVID. Entonces, esto lo tiene que conocer perfectamente el paciente. Cuando hablamos de bioseguridad y fuentes de contagio, en el momento de la educación y la capacitación,
O sea, las normas de indicación al paciente no son informativas o son declamativas. Cuando le decimos, póngase la mascarilla, lávese las manos, no toque lugares que puedan estar en contacto con. Tenemos que explicarle cuáles son los mecanismos de transmisión para que ellos puedan entender cuál es el foco de infección y dónde ellos tienen que, cuáles son los puntos críticos y cómo lo pueden controlar. Cuando les decimos, por ejemplo, que guarden una distancia de 2 metros, no sé si ustedes habrán visto en las calles que la gente no está guardando esta distancia. Yo entiendo que es por el desconocimiento del por qué hay que guardar la distancia. Entonces, explicar al paciente que cuando un paciente tose o estornuda y puede ser un sospechoso de COVID asintomático, el tema de la exposición, del flush, es que dispara el virus, y el virus puede viajar hasta 2 metros. En el caso de la influencia, el virus puede viajar hasta 8 metros y permanecer en las superficies más de 10 minutos. Entonces, explicando las razones es que las personas, los familiares, los pacientes van a entender la importancia del porqué del distanciamiento social y el uso de las barreras de protección. Paciente que se va a su sesión de hemodiálisis tiene que salir con la mascarilla de su casa y retornar a la casa igualmente con la mascarilla. En ningún momento se la puede retirar. Es también importante mencionarles que no deben ingerir alimentos ni en la sala ni en el momento del traslado. Si van a toser o van a estornudar, tienen que usar un pañuelo descartable, el mismo que va a ser descartado en una bolsa o en el tacho de basura de donde se encuentren. Al llegar a casa, tenemos que educar al paciente para que se retire la ropa que ha estado expuesta en su centro de diálisis y proceder al baño corporal. En caso de que presentara fiebre o algún síntoma respiratorio, tiene que llamar por teléfono al centro de hemodiálisis para que ellos le indiquen a dónde tiene que acudir. Actualmente en el país existen, de los 70 centros de hemodiálisis, existen solamente 2 centros en Lima que son exclusivos de COVID. Siguiente, por favor. Es importante hablar sobre el traslado de los pacientes en hemodiálisis. Desde que salen de su casa, tienen que usar ropa con manga larga, no pueden ir con short, con sandalias. El uso de reloj, pulseras, anillos está contraindicado porque es el lugar por donde también se deposita el virus. Evitar tocar superficies de alto contacto, como son las manijas del auto, el levantador de vidrios, de las lunas, los botones, cuando van a entrar a un ascensor, o tal vez cuando tengan que abrir la manija de una puerta. Entonces es importante que el paciente, sería ideal que no lo tocara, pero si tiene que hacer uso de estos accesorios, entonces tendría que usar un pañuelo descartable para poder manipular y posteriormente a ello hacerse el lavado de manos o la aplicación del alcohol en gel. Igualmente, evitar manipular dinero, celulares, libros, periódicos durante el traslado, ¿no? Sería importante que la familia apoye en este sentido y hacer el pago respectivo del traslado para que el paciente no esté haciendo manejo del dinero. Igualmente, ya lo dijimos, evitar ingerir alimentos durante el traslado. Cuando hablamos de que minimizar el tiempo en las salas de espera, es probable que el paciente llegue a la clínica y todavía no esté su puesto listo. El paciente puede tener la opción, si es un carro propio particular, podría esperar en su auto hasta entrar ya de frente a su puesto de hemodiálisis, ¿no? Y en la sala de espera evite cualquier tipo de contacto físico con las otras personas y mantenga una distancia de aproximadamente 2 metros, ¿no? Esperando que la clínica o el centro de hemodiálisis pues haya cumplido con estas normas sanitarias para un mejor manejo de la terapia y evitar los contagios. ¿Qué hacemos con las personas que trasladan? El día de hoy escuché una noticia que se van a reactivar los servicios de taxi
y que van a ser, que las personas van a tener que, los que trabajen en aplicativo, les van a dar el permiso y la autorización previa charla, previa una charla que se les den cómo tienen que trasladar a los pacientes y se les tiene que dar una constancia, ¿no? Entonces, si cuando enfermería habla de que nosotros estamos encargados del cuidado integral del paciente, entonces tenemos que también asegurarnos que las personas que trasladan a nuestros pacientes, a pesar de que puedan haber recibido algún tipo de charla, asegurarnos nosotros que estas personas también conozcan algunos protocolos y directrices de este traslado, ¿no? Sabemos que tiene que ser de preferencia en medios particulares, de forma individual, no en grupos, e instruir al conductor acerca del equipo de protección que debe él utilizar en el momento de traslado al paciente. Posteriormente a este traslado, hay que ventilar frecuentemente el vehículo y también después de cada viaje limpiar las superficies y los objetos que fueron usados por los pacientes, puede ser primero con jabón y luego el secado y aplicar alcohol o hipoclorito, ¿no? Son las recomendaciones. Siguiente. En las unidades de hemodiálisis crónica, los pacientes sospechosos o confirmados con infección COVID que no requieran hospitalización continuarán su tratamiento siguiendo las siguientes recomendaciones, ¿no? Quiere decir que los pacientes que todavía no tienen confirmado su diagnóstico de infección por COVID pueden continuar dializando en sus centros de hemodiálisis. ¿Cuáles son las normas o las recomendaciones a seguir? Pues el paciente no puede entrar en contacto con otros pacientes, no pueden compartir lugares comunes y de preferencia no dializar en una misma sala. Para esto la CDC y el SLAN recomienda, si fuera posible, tener disponibilidad de boxes o de pronto algún tipo de separación con los pacientes que no están infectados o no son casos sospechosos. Si hubiera varios pacientes sospechosos, se recomienda que dialicen en turnos exclusivos, ¿no? Que pudieran ser en el último turno, para que todos los pacientes que estén con esta infección, pues sean también manejados por un solo personal. En unidades de hemodiálisis crónica, las unidades exclusivas para pacientes en hemodiálisis con COVID confirmado, la separación de los pacientes sintomáticos debe ser por turno, las medidas de protección tanto del personal como la limpieza del área donde estos pacientes dializan debe ser sumamente minuciosa. Y también es importante, si es que hubiera la opción de trasladar a los pacientes puede ser a la terapia de diálisis peritoneal, o también existen algunas unidades que están brindando el servicio de hemodiálisis en casa. Entonces, habría que considerar estos casos, porque sabemos que ahorita actualmente las unidades de hemodiálisis han colapsado totalmente y el personal de enfermería ha sido infectado, entonces el recurso humano, la verdad que está bastante disminuido. Siguiente. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de que el paciente sabe que va a hemodializar en un lugar seguro. El paciente debe saber que la principal prioridad de su centro de diálisis es brindarle seguridad a él y a los demás pacientes. Por lo tanto, este paciente autónomo, que es el objetivo al que queremos llegar, puede hacer algunas consultas, algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué medidas tomó su centro para mantenerlo limpio y que se respete el distanciamiento social? ¿No? Entonces se le explicará que como realmente siempre se hace en las unidades de hemodiálisis, la desinfección, no entra ningún paciente hasta que las áreas no hayan sido limpias y desinfectadas. Es importante también que el paciente sepa qué debe hacer si tiene síntomas o signos similares a los de la influenza. Existen ahorita el tema de la vacunación para influenza para los pacientes que son mayores de 60 años y también para los pacientes renales.
paciente podría preguntar qué procedimientos aplicaría el centro si cree que un paciente del centro pudiera tener COVID. Entonces, la enfermera le explicaría, ¿no?, que hay turnos que son exclusivamente de pacientes COVID o que de pronto en su clínica no se han detectado pacientes con la infección y que si se detectan, pues serían enviados inmediatamente a su hospital o a una unidad especial, ¿no? Es importante darle la seguridad al paciente, la tranquilidad, que el lugar donde él está haciendo su tratamiento, pues reúne las condiciones. Estamos seguros de que actualmente no todos han podido lograr el tema de la infraestructura, pero dentro de lo posible somos las enfermeras las que tenemos que orientar no solamente a los pacientes, sino también a los administrativos que son los encargados de hacer, de cumplir con estas especificaciones técnicas. Siguiente. Es esencial la adecuada formación de todos los profesionales de la unidad de hemodiálisis sobre las medidas de prevención e identificación por COVID, ¿no? MINSA también ha emitido sus recomendaciones, ya les he comentado, de la ISPD, de la CDC y también del SLAN, de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, que emiten constantemente recomendaciones y queremos estar actualizadas al respecto, ¿no? Como cualquier personal sanitario, en cualquier dispositivo asistencial, el personal y médico asiste a las salas de diálisis y, bueno, debe lavarse las manos con agua y jabón y aplicarse a las manos la solución de gel alcohólico. Es importante, las enfermeras que ocupan cargos administrativos, que puedan dispensar al personal a la sala de diálisis para que no falte estos insumos para poder cumplir con las normas y reglas de bioseguridad. Cuando hablamos del monitor de hemodiálisis que está siendo utilizada también por un caso sospechoso o confirmado de COVID, esta máquina podría ser empleada a continuación también para otro paciente con la debida desinfección externa con hipoclorito de sodio. También, asimismo, se realizará un registro de todo el personal de unidades hospitalarias de diálisis y centros de diálisis extrahospitalarios que atienden a los casos posibles, probables o confirmados de infección por COVID. Esto es importante, que si al paciente se le diagnostica con COVID, es necesario conocer quiénes fueron las personas que lo atendieron para poder hacer el seguimiento de los contactos, ¿no? Entonces, como en la historia clínica, siempre, como ya es conocido, la firma el documento de la historia clínica de la atención del paciente. Siguiente. ¿Cuáles son las estrategias operativas para la familia y cuidadores, ¿no? Dijimos que para el cumplimiento de los objetivos de la prevención y diseminación de esta infección, es importante el rol que cumple la familia y también los cuidadores, ¿no? Todos los miembros de la familia que viven con el paciente deben seguir todas estas precauciones y regulaciones dadas a los pacientes para prevenir la transmisión de persona a persona y dentro de la familia. Y esto incluye la medición de la temperatura corporal, ¿no? Si nosotros le indicamos a nuestros pacientes que se hagan el control de la temperatura, pues el familiar o los familiares y los cuidadores de los pacientes también tienen que hacerse este tipo de control. La buena higiene personal, el cambio de ropa, el baño diario, el frecuente lavado de manos, insistir en los tiempos. Yo me puedo decir que me lavo todos los días la mano, pero si no cumplo los tiempos establecidos, realmente no podríamos hablar de un lavado de manos efectivo. Y también el informe inmediato de las personas que potencialmente puedan estar infectadas, ¿no? Ser honrados en avisar y comunicar inmediatamente a su hospital de referencia. Si algún familiar o cuidador del paciente se encuentra en cuarentena en los 14 días, ¿no? El paciente puede recibir su diálisis habitual durante el periodo de esta cuarentena de 14 días del familiar o cuidador. Pero si un familiar o cuidador del paciente en diálisis se ha definido como un caso confirmado, el paciente de hemodiálisis debe ser considerado como un contacto estrecho y debe manejarse como un paciente aislado, ¿no? Esto es también sumamente importante. Siguiente.
Y ahora vamos a hablar un poco sobre la diálisis peritoneal. En la última reunión que se tuvo con la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal se mencionó que la diálisis peritoneal es un beneficio. Nos nombran que es el beneficio de quedarse en casa y es una terapia conveniente en los tiempos de COVID, ¿no? Vamos a saber por qué. Estamos planteando en este tema de diálisis peritoneal el inicio urgente, cuáles son las estrategias del manejo del paciente en diálisis peritoneal en esta pandemia y el valor del monitoreo virtual. Siguiente. El inicio urgente. ¿Qué significa el inicio urgente? El inicio urgente es el inicio no planeado. Las enfermeras que trabajan en diálisis saben que cuando un paciente está en estado de uremia o en estado de hipercalemia, acude al hospital e inmediatamente se le coloca un catéter venoso central y pasa a una unidad de hemodiálisis. Cuando hablamos de diálisis peritoneal conveniente en COVID, nos referimos a que actualmente las unidades de hemodiálisis han sobrepasado totalmente su capacidad de atención. Donde tendrían que poner a más pacientes que vayan a realizar ese tratamiento, pudiendo utilizar la diálisis peritoneal, que posee muchas ventajas en estos tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque podemos manejar a pacientes pediátricos, pacientes que no tienen acceso vascular, pacientes que por su condición cardíaca no pueden ser sometidos a tratamientos extracorpóreos, pacientes que viven en zonas rurales y que por su estado o por su ubicación domiciliaria no acceden a centros de hemodiálisis cercanos, y también porque la diálisis peritoneal es una terapia de menor riesgo de exposición, tanto para el propio tratamiento per se como para el traslado del paciente al tratamiento, porque se hace en casa, y este tipo de terapia tiene un impacto positivo en la supervivencia del paciente en el tratamiento. ¿Quiénes no podrían ingresar a diálisis peritoneal que estén con un caso de COVID? Los pacientes que tengan múltiples operaciones abdominales y que el peritoneo no esté funcionante, pacientes que tengan hernias abdominales o inguinales que son irreparables, o también pacientes con incapacidad mental. Salvo esas contraindicaciones, cualquier paciente tributario de diálisis podría ingresar a la terapia de diálisis peritoneal. Siguiente. ¿Qué nos dice la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal? Ella recomienda que las unidades de diálisis peritoneal instrumenten todas las acciones dirigidas a mantener a los pacientes en tratamiento domiciliario, ¿no? Mientras su condición clínica lo permita. Una de las primeras acciones que la ISPD se ha proyectado y que ya muchas unidades de diálisis peritoneal a nivel país lo están realizando, es el manejo, el monitoreo telefónico, ¿no? Manejo antes de venir al hospital, también para los pacientes sospechosos. Ese monitoreo está relacionado a dos grupos de preguntas, ¿no? Las preguntas que ya conocemos, que si tiene fiebre, que si tiene problemas respiratorios, si hay disnea, si hay taquimia, este tipo de preguntas, si estuvo en contacto con otros pacientes COVID o estuvo en contacto con pacientes que viajaron. Son las preguntas que se incluyen en la encuesta para el monitoreo telefónico. Si el paciente reúne estos criterios de riesgo, indicar al paciente que se comunique con su servicio, si la visita a la clínica es, digamos, imperativa, en el caso de que los pacientes puedan tener peritonitis o alguna otra complicación, solo así tendría que acudir a la unidad hospitalaria. Para estos casos, ya se recomienda que los pacientes que viven en zonas rurales tengan a la mano los medicamentos que pueden servir para la administración intraperitoneal como terapia empírica en primera opción, hasta que le pueda dar al paciente la opción de poder acudir a su centro hospitalario, ¿no? Esto es muy importante, que el paciente tenga la autonomía de poder identificar los signos y síntomas de una peritonitis y poder ayudar iniciando con un tratamiento empírico, separando el efluente turbio para poder identificar el germen que ha ocasionado la infección.
La unidad de diálisis peritoneal, por tiempos de COVID, suspenden las actividades como son de adecuación ya conocidas como el PET-KTB. Estas serán evitadas durante la pandemia. Lo importante es identificar a los pacientes que puedan ir al hospital en busca de soluciones, en busca de medicamentos que puedan estar pululando por las farmacias, por los almacenes o tal vez por alguna unidad hospitalaria. Que también se les indica si tienen que ir al hospital por algún motivo, pues mantener el distanciamiento social. Si es sospechoso de COVID, hay que tomar las medidas necesarias. Es muy importante que se hagan la prueba para definir el diagnóstico. El uso de la mascarilla igualmente, el uso del alcohol en gel, es un elemento que el paciente siempre tiene que llevar si es que tuviera que salir del hospital, de su casa. Estando ya en la unidad de diálisis peritoneal, hay que designar cuál es el tránsito que debe seguir el paciente, tanto para ir a la consulta como para ir a la sala de atención. Es preferible acudir a la unidad de diálisis solo para casos de peritonitis e infección grave del orificio de salida. Y los pacientes y acompañantes deben realizar la higiene de manos también al salir de la consulta, ¿no? Actualmente hay muchas unidades que han formado sus grupos de WhatsApp a través del cual pueden mostrar alguna complicación, probablemente orificios de salida infectados, y que enfermería le puede dar las indicaciones necesarias para poder controlar la infección y mejorar el cuidado del orificio de salida. Siguiente. Ya el manejo propiamente dicho del paciente en casa. Siguiente. Tenemos al paciente en la terapia de diálisis peritoneal, donde tenemos que cubrir todos los flancos posibles al cuales está expuesto el paciente. Siguiente, por favor. Todos los flancos de los que estamos mencionando ahora son importantes. Es importante el stock que pueda tener el paciente para su tratamiento, ¿no? Se recomienda que el paciente tenga un stock entre 15 días y un mes, por si no tiene quien podría recoger sus insumos. Lo que nos tiene que asegurar es que el paciente cumpla su tratamiento y que este insumo no le falte. También es importante el autodiagnóstico, por eso que cuando se hacen las llamadas y el monitoreo, tenemos que pedirle al paciente la prueba probativa, ¿no? Preguntarles cuáles son los síntomas, por qué cree usted que tiene que mantenerse el distanciamiento social, cuál es la importancia del manejo de la mascarilla. Solo así podremos entender y evaluar si el paciente ha comprendido toda la educación que se le ha podido brindar a través del monitoreo telefónico. El control de funciones vitales es sumamente importante, aparte de la temperatura, el tema de la presión arterial y la frecuencia respiratoria son de suma importancia. Pacientes que por su diagnóstico de hipertensión han ingresado a la terapia, y si por algún motivo están sobre carga hídrica, pues la presión arterial se les puede elevar. El cumplimiento de la terapia igualmente, el paciente tiene que saber que el incumplimiento de la terapia le puede traer complicaciones, sobre todo estados de uremia o hipercalemia. Por eso tenemos que asegurarnos que cumpla el número de cambios de acuerdo a la prescripción médica. En cuanto a la bioseguridad durante su tratamiento, es importante que el paciente identifique cuáles son los puntos críticos antes de hacerse la conexión y la desconexión. Para eso, indicarles al paciente el lavado de manos antes y la aplicación del alcohol en gel para antes de conectarse, y antes de desconectarse la aplicación del alcohol en gel. Igualmente, a la hora de desechar los drenajes o el efluente de diálisis peritoneal, este tiene que ser desechado en el inodoro y aplicar 2 centímetros de hipoclorito por cada litro de drenaje.
aproximadamente tendría que aplicar 5 centímetros de hipoclorito en el inodoro y posteriormente, después de 20 minutos, recién eliminar el residuo. Así tenemos un efluente desinfectado que se va al desagüe de la República, ¿no? Igualmente, a la hora que corta la bolsa, tenemos que hacer la desinfección de todas las salpicaduras con hipoclorito, no solamente al drenaje, sino a todo el inodoro. Entonces, optimizar también el lavado de manos para prevenir la infección, ya lo hemos conversado. Otro punto sumamente importante que el paciente debe conocer es la dieta baja en sal, la dieta baja en grasas, el balance hídrico, que probablemente ahora nosotros no veamos un cuaderno y muchas veces el cuaderno de balance del paciente no nos dice nada o nos dice algo positivo, el cual no es cierto. ¿Cuál es el indicador más importante en el tema de balance hídrico? Es el peso, ¿no? Si el paciente se controla una vez por semana, podrá él identificar si está subiendo de peso o se mantiene en el mismo. Y eso es un indicador importante para que si está con sobrecarga hídrica, el paciente pueda usar soluciones hipertónicas para aliviar este tipo de sobrecarga que generalmente le puede traer también dificultad respiratoria. Los tiempos de infusión y drenaje son importantes. Cuando el paciente tenga problemas de ingreso o salida del drenaje, tiene que comunicar inmediatamente para poder resolverle este tipo de complicación. Y no por último menos importante, al contrario, el paciente tiene que tener la autonomía, como ya lo dijimos, de identificar los signos y síntomas de infección para poder preservar la vida de ese catéter, ¿no? Sabemos que si no hay un diagnóstico y tratamiento oportuno, el paciente va a estar sometido a tratamientos largos en los cuales incluso puede contraer hongos por tratamientos antibióticos por largo tiempo, sin tener resultados positivos con respecto a una peritonitis infecciosa. En el caso de que el paciente de diálisis peritoneal siguiente tenga que ser hospitalizado, las medidas y precauciones en la internación deben ser similares a los de los otros pacientes, con la diferencia de que se pide que tenga un ambiente aislado para que pueda continuar con su terapia dialítica. Cuando sea posible, es preferible tener equipos como mesas o atriles separados para que el paciente internado pueda realizar su tratamiento. Aquí es recomendable el uso de la cicladora. Es muy importante porque hay una mejor estabilidad en el manejo del paciente y también hay una menor exposición del personal. En el caso de que el paciente por su condición no pueda realizar el tratamiento, entonces la enfermera puede hacer la programación de acuerdo a la prescripción médica y la terapia de hemodiálisis automatizada es recomendable para que el paciente pueda continuar con su terapia sin mayor manipulación. Diagnóstico y tratamiento, el manejo de la infección COVID no difiere de los pacientes, ¿no? Pacientes con síntomas leves o moderados pueden continuar con su terapia habitual, ajustando la prescripción cuando sea necesario. Y cuando hablamos de este ajuste de prescripción, hablamos de que probablemente el paciente por dificultad respiratoria tenga que manejarse con menos volumen del que sea prescrito, ¿no? Por ejemplo, si el paciente recibía 2000, pues por este tiempo de la infección podría infundirse volúmenes de 1 litro. Los pacientes críticos que requieren soporte vital pueden ser transferidos automatizada o también a procedimientos continuos. El cálculo del peso es el que va a determinar cuál va a ser el volumen de ultrafiltración esperado o probablemente qué terapia de reemplazo renal sea más conveniente para este paciente. Y bueno, ya dijimos sobre el manejo del drenaje del paciente dentro del hospital, pues de los positivos, la solución clorada, 500 miligramos por litro durante 1 hora antes del descarte en el inodoro. Evitar el salpicado de gotas que pueden resultar al oprimir el botón del inodoro o al cortar la bolsa.
Bueno, esto es lo que le hemos traído el día de hoy acerca de cuál es el cuidado integral, holístico del paciente renal. Esperamos que pueda servirle de ayuda para poder hacer un manejo ideal de estos pacientes. Estamos llanas a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Carmen Arias. La presentación ha sido excelente. La felicito, siempre es un honor escucharla. Muchas Vamos a gracias. ingresar al bloque de preguntas. Le pediría que nos acompañe todavía, por favor. En el bloque de preguntas nosotros solemos realizarlo de manera interna en el chat. Entonces voy a pedirles a todos ustedes que vayan colocando sus preguntas de manera interna. Comentarles también que el día de hoy no vamos a tener un link de evaluación. Lo que vamos a tener es son dos preguntas muy específicas con opciones para que ustedes puedan contestar y lo vamos a hacer por aquí también, vía chat, ¿ok? Al ser este el último módulo, ya no vamos a extender un link de evaluación como lo veníamos haciendo en los módulos anteriores. El día de hoy lo vamos a hacer ahora, in situ. Entonces, primero vamos a pasar al bloque de preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizarle a Magíster Carmen Arias? Todo debe ser por interno, por favor. Bueno, me parece que todo ha quedado muy claro, Magíster Carmen. Me da mucho gusto. Ha tenido usted unos participantes que, por lo visto, han entendido todo, absolutamente todo. Entonces, podríamos pasar a nuestro bloque de evaluación. Te pido, Angie, por Perfecto. favor, lo puedas proyectar. Em, Le comento, Magíster Carmen, que este curso nació por un grupo de enfermeros que estaban pasando dificultades. Un grupo de compañeros nos unimos y decidimos apoyarlos con equipos de protección personal, ellos siempre trabajando de manera anónima. Te pido, Angie, continúes con la siguiente lámina. Nosotros siempre hemos pensado en cada uno de ustedes y todos ustedes son importantes. Personal técnico, personal de enfermería, personal médico, químicos, laboratoristas, personal de limpieza, de seguridad. Todos somos un equipo y hoy estamos todos aquí porque nos une el amor que tenemos por nuestros pacientes. Antes de iniciar la evaluación quería recalcar eso, que todos tenemos que mantenernos unidos en fuerza. Vamos a pasar con la primera pregunta que nos ha entregado Magíster Carmen Arias. Dentro de las acciones que realiza enfermería en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica, ¿cuál le permite al paciente participar mejor en su autocuidado? A. La consulta de enfermería. B. La visita domiciliaria. El reentrenamiento. D. La educación basada en necesidades. Por favor, les invito a todos a poder responder por chat. Pueden responderlo de manera general o lo pueden responder enviándolo directamente al administrador. Me están empezando a llegar sus respuestas por WhatsApp. No, a mi WhatsApp no. Al chat, por favor. Al chat interno. Sin liberar sus micrófonos, todos empiecen a responder, por favor, vía chat interno. Ya no podemos extender un link más. ¿Por qué? Porque hoy es nuestro día de clausura. ¿Ok? Magíster Carmen Arias va a entregarles la respuesta, pero ustedes tienen que responder primero. Algunos dicen la A. No les voy a responder por WhatsApp, chicas, lo siento. Otros dicen la B, otros dicen la C, otros dicen la D. Muy bien, yo creo, Magíster Carmen, que efectivamente sí ha tenido buenas alumnas,
todas le están entendiendo muy bien. Felicidades a todas. Bueno, Entonces, damos ¿le la parece a respuesta. usted? Sí, así es, Magíster Carmen, le entrego a usted la respuesta. Bueno, la respuesta es la D. Hablamos de cuidado holístico, hablamos de la función propia de la enfermería cuando decimos que para que a la hora de hacer la evaluación y la valoración del paciente, vemos cuáles son sus necesidades y en base a las necesidades planificamos el acto educativo. Muy bien. Excelente, muy bien. Pasemos a la siguiente. Oh, y el bebé quiere opinar también. A ver, la siguiente pregunta es, las ventajas de la diálisis peritoneal como una terapia conveniente en los tiempos de COVID-19 son. Ventajas, carajo. Sin aperturar el audio, sin aperturar el audio, no se emocionen, chicas. A ver, las alternativas serían A. Angisita, proyectamos las alternativas. A. Menor riesgo de exposición del paciente. B. Pacientes pediátricos. C. Falta de acceso vascular. D. Todas las anteriores. Empezamos a responder. Me dicen algunas que no pueden escribir. En la parte baja, ustedes van a encontrar en su celular la opción del texto. Si algunas se encuentran de turno, no se preocupen, se les entiende que no pueden coger el celular y de repente solamente lo están escuchando allí. Para todas sus compañeras en el servicio, no hay problema, sí se les entiende. Igual ustedes ya saben que esto va a subirse al canal de YouTube. Allí van a poder volver a verlo y tienen la opción de escribirnos a Juntos por un EPP para que nos puedan entregar sus respuestas. ¿Ok? Solamente ratificar que Webex es una plataforma que nos permite poder evaluarlas a cada una. Cada una tiene un tiempo de participación, entonces esta plataforma nos da esa ventaja. Bien, entonces me parece que ya todas han podido contestar. Magíster Carmen Arias, ¿nos entrega la respuesta, por favor? Sí, muy bien. Los beneficios de la diálisis peritoneal es todas las anteriores, ¿no? Tenemos menor riesgo de exposición al paciente porque no es una terapia que utilice la sangre en un sistema extracorpóreo. Los pacientes pediátricos, porque son pacientes muy vulnerables, entonces es una terapia muy sencilla, muy suave y también para los pacientes que no tengan acceso vascular, ¿no? Dado que el tratamiento no requiere acceder al torrente sanguíneo. En este caso serían todas las anteriores. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Magíster Carmen. ¿Desearía entregar un mensaje para todo el personal de salud que se encuentra ahora conectado? Bueno, primero el mensaje para las enfermeras que están en primera línea. Sabemos que es un trabajo sumamente dedicado. Yo, como tal vez persona creyente, encomienden todo su trabajo, todo su esfuerzo a Dios. Él no las va a dejar solas y nos va a llegar un tiempo de luz frente a toda esta pandemia. No desmayen en su trabajo. La vocación es siempre al inicio, al final, y en estas batallas es la que demostramos totalmente nuestra fortaleza. Eso les podría decir, colegas. Muchas gracias, Magíster Carmen, por su excelente presentación y por sus palabras de aliento. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, continuando con la presentación. Angisita, si permites, exacto. Muy bien, tenemos ahora conclusiones y recomendaciones a cargo de
la licenciada María Montalbán Zambrano y Magíster Rodolfo Arévalo Calderón, a quien les damos la bienvenida. Voy a ir proyectando su presentación. Segundo bloque son conclusiones y recomendaciones del curso. Ya nuestros 5 módulos, agradecemos a todos por haber participado, por haberse esmerado. Nos han enviado sus respuestas, algunos tenían problemas para poder ingresar al Buenas link, noches. otros. Hola, ¿cómo estás, María? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches, estimadas colegas. Agradeciendo de antemano la oportunidad que me han brindado de ser parte de esta gran iniciativa. Reconozcámoslo de Katy Alcalde, ¿no? Una excelente amiga, colega y persona que se sumó e inició esta gran campaña, ¿no? Y por el esfuerzo que ella ha puesto eh, cada semana, ¿no? En que esto se haga realidad y podamos llegar a través de estas capacitaciones a todas, ¿no? Todas hemos tenido la oportunidad de aprender con grandes profesionales, ¿no? A través de sus exposiciones, que sé que sumarán y enriquecerán nuestro conocimiento, sobre todo, pues, para dar esa atención de calidad de manera integral para todos nuestros pacientes y, por qué no, también a nuestros familiares. Gracias, Katy. Muchas gracias, María. En realidad es el esfuerzo de todos nosotros nos merecemos siempre lo mejor. Te comento que Magíster Rodolfo también está aquí, está listo. Me dice que ya se puede conectar, pero ¿te parece si iniciamos con las conclusiones, María? Perfecto, perfecto, Katy. Muy bien. Listo. Gracias. Bueno, a través de estas sesiones que se han estado desarrollando semanalmente, ¿no? Encuentros que hemos tenido, pues podemos hemos podido sacar conclusiones, ¿no? De las presentaciones, un resumen, ¿no? De cada uno de ellos. En cuanto, por ejemplo, una primera conclusión, tenemos que los pacientes y familiares que tienen enfermedades crónicas no se deben sentir abandonados. Para ello se debe agendar la visita domiciliaria teniendo prioridades como eso nos los transmitió de pronto la licenciada Erika Mendoza, ¿no? Y también la doctora Carolina Pérez, que nosotros tenemos que priorizar en este tiempo de pandemia nuestras situaciones de atención. Por ejemplo, una buena identificación, un mal control de síntomas que el paciente puede tener en el momento de la solicitud de atención domiciliaria. Es importante también tener en cuenta a ese paciente que se encuentra en situación de últimos días, ¿no? De pronto, en esta etapa de pandemia, este paciente estaba con una enfermedad terminal, sea oncológica o no oncológica. También se está priorizando la atención para brindar atención de calidad, ¿no? En esta etapa final. Se debe para ello hacer un contacto telefónico previo, ¿no? Para determinar si y validar los síntomas, ¿no? Si esto es conocerlos para dar esa atención adecuada. Es importante también
saber que se debe garantizar los equipos de protección personal para guardar la bioseguridad de nuestros pacientes personal y familia. Es muy importante también conocer ello, ¿no? Para poder tener esa seguridad, esa tranquilidad que también estamos brindando durante la atención. El monitoreo, ¿no? Siempre será la herramienta más importante para abordar a un paciente con patología respiratoria. Eso de pronto en el segundo módulo, ¿no? Que tuvimos la presencia de dos grandes médicos que aportaron con ello, ¿no? Para hacer reconocer a tiempo, ¿no? La atención oportuna del paciente con diagnóstico de COVID. En el tercer módulo tuvimos la participación, ¿no? De dos profesionales de enfermería, ¿no? La atención de enfermería durante la visita domiciliaria debe ser integral, se debe tener en cuenta prácticas seguras de las medidas de seguridad que son muy importantes. Verificar, ante todo, cuando nosotros vamos a dirigirnos a hacer nuestra atención domiciliaria, debemos verificar los equipos e insumos a utilizar para realizar el procedimiento programado. De pronto tener una maleta extra ante alguna eventualidad. Esto pues tenemos que hacer un checklist de lo que nosotros los recursos que vamos a tener de pronto en esa atención, ¿no? Y no tenerlos de último momento y estar en apuros durante esa atención que estamos realizando. Otra cosa importante también que tratamos, ¿no? El derecho a la despedida. Comunicar a la familia sin descuidar el cuidado digno es muy importante, ¿no? Sobre todo, no solamente en una situación normal de atención, sino en este proceso de pandemia también es muy importante. Esto también se mantiene aún después de la muerte, ¿no? Una muerte digna, un trato digno también es muy importante. Las familias deben de construir un duelo adecuado, tienen que tener ese soporte emocional y la identificación de pronto de algunas necesidades que puedan tener. La valoración del contexto socioeconómico del paciente resulta de gran importancia para poder brindar una atención holística a nuestros pacientes en domicilio. Recordemos que la atención domiciliaria debe ser articulada por un equipo multidisciplinario, ¿no? De la parte médica, la parte de enfermería, la parte nutricional y la parte de la asistencia social también es muy importante porque debemos de valorar si la familia está en condiciones de brindar ese soporte de atención domiciliaria para nuestro paciente. Ya, vamos a dar las recomendaciones finales. Bueno, lo primero es articulación de la visita domiciliaria, contar con formatos de valoración y seguimiento y evolución. Recuerden que la articulación es importante para desarrollo interprofesional y de esta manera nosotros poder adecuar, ¿no? Formatos adecuados para que de esta manera se puedan visualizar todo lo que hacen los profesionales de salud de domicilio. El conocimiento de las técnicas y vías de administración de los procedimientos a realizar por el personal de enfermería fortalecerá la atención domiciliaria. Es importante que nosotros también, mediante estas técnicas y vías de administración que nosotros vamos a tener, y estos procedimientos sean de maneras adecuadas, siguiendo protocolos institucionales o protocolos que nos dé el MINSA también, ¿no? Es importante también usar guías de práctica clínica con formatos y registros validados de atención domiciliaria, ¿no? Y de esta manera se estandaricen, ¿no? Para que se visibilice nuestro trabajo y tenga suficiente evidencia científica. Muchas gracias a ambos. Por favor, sus palabras finales, licenciada María Montalbán. Muchas gracias, Katy. Bueno, mis palabras finales serían que estas semanas, ¿no? Que estos momentos de aprendizaje pues sean de fortalecimiento para los equipos de enfermería, ¿no? Y también de los equipos multidisciplinarios, sabiendo que teniendo en cuenta pues que estos alcances de atención
domiciliaria, ¿no? Las intervenciones en atención domiciliaria, pues van a fortalecer, porque vamos a de pronto poder atender oportunamente a este paciente que está con alguna dolencia o con algún síntoma a tiempo, evitando de pronto reingresos hospitalarios, ¿no? Y un mejor control de la evolución y saber que el equipo de enfermería es pieza fundamental de esta área de atención domiciliaria. Somos la voz, somos los ojos, somos los oídos entre el paciente con la familia y el equipo de profesionales en el hospital, ¿no? Entonces recordemos eso, pues que enfermería cumple un rol muy importante dentro de esta atención domiciliaria, es lo que les puedo dejar de mensaje. Muchas gracias, licenciada María Montalbán, por todo el cariño que le tiene a nuestros pacientes y por su dedicación a nuestra profesión. Gracias a ti, Katy. Gracias por la oportunidad, colegas. Cuenten con mi persona para en cualquier oportunidad y de pronto, pues así, crecer como profesionalmente junto a todas, ¿no? Porque el conocimiento no termina ahí, ¿no? El conocimiento, si no lo compartimos, como bien lo dijo Rodolfo en algún momento de su presentación anterior, pues el conocimiento se comparte, si no, muere, ¿no? En el proceso. Gracias. Gracias, muchas gracias. Magíster Rodolfo, por favor, sus palabras finales para todo el personal de salud que ahora lo escucha. Muy bien, bueno, ante todos agradecerles por el tiempo que se dan. La formación tiene que continuar y tiene que ser una actividad ineludible en el profesional de salud, porque es absolutamente necesaria. Actualmente se requiere realizar un ejercicio profesional de acuerdo al acorde de la exigencia. No quiere decir que porque sea atención domiciliaria no brinde en el caso de la atención y ejercicio de los profesionales de salud, tiene que responder al grado de calidad y responder a las exigencias de la famosa medicina basada en evidencia o enfermería basada en evidencia. Recuerden que tenemos que establecer normativas de actuación de acuerdo al conocimiento científico. Si no tenemos conocimiento científico, todo lo que vayamos a hacer se va cayendo y no vamos a tener evidencia disponible para ello. Yo les recomiendo que sigamos avanzando, hagamos guías de práctica clínica que nos ayuden a visibilizar el trabajo y de esta manera la atención domiciliaria sea una atención históricamente reconocida, ¿no? Donde no solamente sea asistencia de la parte médica, sino asistencia de todo el equipo de salud, ¿no? Y de esta manera, pues también verificar cuáles son los contextos en el cual nosotros podemos desarrollar, incluso les recomiendo, hagan investigaciones acerca de lo que de aquellas personas que van a poner en práctica la atención domiciliaria, donde podamos percibir, palpar y poder evidenciar científicamente lo que venimos realizando. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Rodolfo, por sus bellas palabras. Todas estamos allí siempre haciéndole porras cada vez que usted tiene una presentación con el Consejo Regional. Muchísimas gracias por esa entrega. Sí, muchas gracias igualmente. Me uno a todas las colegas que están atendiendo a pacientes COVID. Les quiero dar las gracias porque estamos siguiendo en batalla. Todos los profesionales de salud. Le comentaba a Katia que he entrado un poco tarde porque también estoy atendiendo pacientes y seguimos en esa lucha. No queremos que el paciente se vaya, pacientes jóvenes, pacientes adultos. Pero bueno, estamos en una pandemia, eso es lo que nos tocó vivir y tratemos de seguir unidos como profesionales de la salud. No discrepamos de repente ciertas cosas, pero siempre el respeto tiene que unirnos. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, Katia tiene mi número, pueden pedirle mi número a Katia, pueden mandarle correos, estoy para poder ayudarlos en todo lo que sea disponible. También ustedes reciban el saludo de nuestra decana, la doctora Elizabeth Alvarado Chávez. Si quieren hacer cursos, quieren hacer de repente sus hospitales, quieren actualizar sus conocimientos, su consejo regional, en el caso de enfermeras, su consejo regional tiene los medios, tiene Zoom, les puede prestar, pueden programar reuniones,
no hay problema. Reciban el saludo de nuestra decana y bueno, pues continuamos en ello y sigamos en la primera línea de batalla. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bien, ahora voy a dar la bienvenida a la doctora Susan González Saldaña, quien tiene las palabras de clausura de nuestro curso. Doctora Susan. Noches, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Susan. Sí, Buenas noches. Ante todo, agradecerles por la invitación y sobre todo porque soy orgullosa de ser enfermera. Sin dejar de el equipo de salud que viene comandando esta pandemia a nivel mundial. Mis más sinceros respetos, como siempre les digo, son ustedes ese frente de batalla que está luchando día con día contra esta enfermedad tan dura que no solamente está atacando a personas adultas mayores, adultos, sino también ahora vemos niños. Personas que no conocemos y seres queridos que han sido infectados. Esta pandemia está sacando también lo mejor de todos nosotros, como seres humanos, como profesionales. Y a ustedes, los médicos, enfermeras, técnicos, para todo el equipo de salud, porque se está demostrando que unidos, como el verdadero equipo de salud que somos, podemos sacar adelante muchas cosas. Felicitarlos a todos ustedes y sobre todo a quienes han tenido la gentileza de realizar este evento científico, porque más que una parte científica cognitiva, sobre todo es unión, colaboración, que hace mucho tiempo no se venía viendo en nuestro país. Es muy importante que sigamos así, solamente unidos como verdaderos seres humanos, demostrando la mayor calidad de atención, y esta calidad se va a ir reflejado en un gracias por nuestros pacientes, por nuestros usuarios, y muchos de ellos tampoco van a poder decirnos gracias, sino que nos van a brindar sus bendiciones desde el lugar donde estén. A mis queridas colegas enfermeras, enfermeros, que muchos de ustedes han dejado ya de existir por esta lucha constante, mi más grande reconocimiento. Soy orgullosa de ser enfermera. Estoy orgullosa de poder decir que la enfermería se encarga del cuidado del paciente, el cuidado de la persona. Ahora podemos demostrar este cuidado. Les pido a todos ustedes que sigan comandando esta guerra, sigan comandando este día a día, cansados, agotados, y de repente mis palabras puedan ser como más que de una directora de una escuela, véanlo como una persona que les brinda su agradecimiento y sus aplausos día con día. El estar todos los días en un centro hospitalario, un centro de atención, y que puedan regresarnos a nuestros familiares sanos, vivos, es demasiado. Para los organizadores, agradezco toda su voluntad, su fuerza, su entereza, porque eso es el quehacer del peruano. El peruano da mucho, mucho por nosotros mismos. Mil gracias, excelentes ponentes. Me siento muy contenta de que la Universidad Norbert Wiener sea un auspiciador y que nos vean como una institución forjadora de profesionales competentes.
Gracias a todos ustedes, gracias por su tiempo brindado, gracias por sus enseñanzas, gracias por cada minuto que han tenido para poder llevar este curso. ¿Qué más les puedo decir? Juntos podemos. El Perú junto puede, pero sobre todo podemos cuando trabajamos en equipo, como personal de salud que somos. Un aplauso para ustedes y mis respetos. Muchas gracias. Gracias, doctora Susan. Sus palabras han sido muy, muy motivadoras para todos nosotros. Muchísimas gracias. Desde aquí, un abrazo y un respeto y una admiración para usted y para todos los expositores que se unieron a esta causa. Muchísimas gracias. Bien, después de Gracias a escuchar. todos ustedes. Gracias, doctora. Bien, después de escuchar estas palabras tan motivadoras de la doctora Susan González Saldaña, representante de la Universidad Norbert Wiener, quiero entregarles los certificados a los docentes que han estado con nosotros durante todos estos cursos. Muchas gracias a nuestros expositores que dejaron familia, tiempo, saliendo de turno, corriendo, preparando su presentación y siempre preocupados por entregarles lo mejor a ustedes. Primero, a la doctora Carolina Pérez Agüero y a Magíster Rodolfo Arevalo Marcos, quienes estuvieron en nuestro módulo 1. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, Magíster Rodolfo, por todo el tiempo que se dedicó para nosotros. Muchas gracias. También le extendemos nuestra gratitud al doctor Carlos Iberico, al doctor Oscar Quintana, quienes estuvieron en nuestro módulo 2, a nuestra licenciada Erika Mendoza Guardamino y a la licenciada María Montalbán. Muchísimas gracias a ambas por todo su tiempo, por los detalles, por estar siempre presentes y compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Agradecerle también al doctor Leonardo Rojas, tuvo una excelente presentación en el módulo anterior, junto a nuestro psicólogo Joel Inga, quien ha estado con nosotros también previas veces, apoyándonos, dándonos el soporte, entregándonos las estrategias para seguir adelante. Agradecemos también a nuestra expositora del día de hoy, Carmen Arias. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias, toda nuestra admiración y todo nuestro respeto para todos ustedes. Como les comenté inicialmente, Juntos por un EPP nació por el amor que le tenemos a nuestros pacientes, pero también porque encontrábamos voces de auxilio que nos pedían que de cierta forma nos unamos como equipos de salud y podamos apoyar a nuestros colegas que no tenían acceso a equipos de protección personal. Sentimos que en algunas de ellas llegamos un poco tarde. Fue muy penoso perder a seres queridos muy cercanos para nosotros como familia en salud, pero seguimos adelante por ustedes, pacientes. Comentarles también que finalmente vamos a colocar el nombre de todos los participantes que estuvieron en este curso, pedirles a todos que puedan entrar al canal de YouTube para que puedan ver nombre por nombre y puedan verificar nombres y apellidos de cada uno de ustedes. Si ven que hay algún error en la ortografía, caligrafía, recuerden siempre, tienen el correo. Respondemos el correo a cada uno de ustedes, cada interrogante que ha habido, todas las evaluaciones, a todos se les ha respondido con todo el cariño. Por favor, verifiquen sus nombres,
Entreguen sus respuestas, entreguen sus evaluaciones y los vamos a estar esperando hasta el día sábado. Hasta este sábado tienen oportunidad de enviar todas las evaluaciones, toda la información necesaria para poder verificar los contenidos. ¿Ok? Desde ya, mucha fuerza para todos ustedes. Sigan adelante, no se rindan. Es duro escuchar sus mensajes, ver sus mensajes por WhatsApp, decir, Katia, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Me siento sola, me siento desolada, me siento impotente, frustrada. Mis líderes no me ayudan, ya no sé qué hacer. Bien, tienen maestros maravillosos. Magíster Rodolfo, la licenciada María Montalbán, los médicos que nos han ayudado. Todos somos una familia. Busquémonos entre nosotros, apoyémonos entre nosotros. Ya tenemos las estrategias. Sabemos que en equipo podemos salir adelante. Mis más sinceros deseos de prosperidad y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hemos concluido el curso. Gracias. Gracias, Katy. Cuídense todos, Dios nos bendiga en nuestro caminar. Gracias, Mari.